grabar, chiquillos. Y como les dije entonces, vamos a hablar hoy día sobre el modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario. ¿Ya? Que este fue este modelo que habíamos hablado en la clase anterior, que había cambiado como todo con el tema de la reforma. Los objetivos de esta clase, chiquillos, es reconocer entonces la transición y cambios del modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario y su importancia como base del nivel primario de atención, ¿ya? Y además distinguir a la familia como un gran motor de cambio e intervenciones con la comunidad y otros recursos intersectoriales, que es como lo más importante también de la atención primaria. Entonces, primero voy a hablarles sobre los objetivos sanitarios, chiquillas y chiquillos, que nacen en respuesta también de la reforma de salud que fue hecha en el año, o sea, que fue implementada en el año 2005, que fue lo que conversamos en la clase anterior. Ya, estos objetivos sanitarios nacieron, como les dije, en respuesta a esto, y se realizaron unos objetivos que eran del 2000 al 2010, y actualmente estamos cursando entonces los del 2011 al 2020. Ya, estos objetivos fueron creados entonces para fortalecer las actividades del sector y enfrentar los desafíos planteados por la reforma de salud. ¿Ya? Y dan respuesta entonces a 4 grandes desafíos sanitarios que eran los fundamentales, que era primero considerar el envejecimiento progresivo de la población, que era lo que habíamos conversado por el cambio demográfico que había, enfrentar entonces las desigualdades en salud, responder las expectativas de la población con respecto al sistema de salud. Acuérdense que había mucha insatisfacción por parte de las personas con respecto al sistema de salud que tenían en ese tiempo, y resolver entonces los problemas de salud pendientes, ¿ya? Los objetivos entonces sanitarios del 2000 al 2010 tuvieron varios desafíos que no pudieron llevar a cabo, ¿ya? Entre esos era que primero, o sea, eso fue porque las metas planteadas eran demasiado ambiciosas, o sea, pedían muchas cosas en muy poco tiempo, ¿ya? Aparte, las condiciones de deterioro vinculadas con las enfermedades crónicas no transmisibles y sus condicionantes sociales han empeorado entonces más rápido de lo que se presupuestó. Eso quiere decir entonces que las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, además los hábitos no saludables, empezaron a aumentar, ¿ya? Y aumentaron mucho más de lo que ellos tenían presupuestado. Y los aspectos preventivos entonces que los objetivos sanitarios tenían fueron de muy difícil materialización, o sea, de implementación, ¿ya? Los desafíos entonces para el objetivo sanitario 2011-2020 eran mucho más, obviamente, tenía mucho más altas expectativas. Espera un poquito, chiquillos, 2 segundos, que tengo mi chiquillo gritando como loco. Ahora sí, perdón. Entonces, los desafíos para el objetivo sanitario 2011-2020 eran entonces más que nada la inserción de los objetivos en un sistema de planificación sanitaria que integrase todos los niveles de organización de salud, o sea, que viera desde la atención primaria hasta la atención terciaria o hospitalaria, ¿ya? Que tenga una visión amplia de la salud con la perspectiva de la producción social y el enfoque de los determinantes sociales de salud, y esto lleva entonces a plantear a los objetivos plantea finalmente que la necesidad de que se hagan como políticas públicas sobre estos objetivos, ¿ya? Y además nace la importancia de la intersectorialidad que tiene que ver con el tema de los distintos niveles de salud y la participación ciudadana, o sea, la importancia de que las personas participen en su cuidado. ¿Ya? Y la definición entonces de lineamientos y contenidos específicos como primero, enfrentar entonces el envejecimiento, reducir la discapacidad asociada a los estilos de vida, mejorar el bienestar psicosocial, atender a grupos sociales con necesidades descubiertas y mejorar las condiciones ambientales. Acuérdense, chiquillos, que van a nacer entonces los objetivos sanitarios 2011-2020 y además en el año 2015, como les dije en las clases anteriores, nacen los objetivos del desarrollo sustentable que también contienen estos mismos objetivos, ¿ya? La estrategia entonces de salud 2011-2020, que es la actual, la que estamos viviendo ahora y que en un par de meses va a cambiar, tiene 4 objetivos sanitarios y 9 objetivos estratégicos, ¿ya? Los grandes objetivos sanitarios, que es como lo que engloba todo esto, es primero que mejore la salud de la población, que disminuyan entonces las desigualdades de salud, que aumente la satisfacción de la población frente a los servicios de salud y aseguren la calidad entonces de las intervenciones sanitarias, ¿ya? Mejorando entonces la salud de la población, van a ser el tema del cambio del modelo,
Bueno, disminuir las desigualdades, entonces, implementando las políticas públicas que tienen que ver con las leyes que salieron con la reforma, por ejemplo, la GES, la Ley de Derechos y Deberes, todo eso. Aumentar entonces la satisfacción de la población frente a los servicios de salud, obviamente, con el tema de la participación ciudadana, va a ser como algo muy bueno. ¿Por qué? Porque la gente ya se va va a intervenir en este proceso como de salud de enfermedad y no va a ser solamente del equipo médico, la responsabilidad, ¿ya? Y asegurar entonces la calidad de las intervenciones sanitarias, obviamente eso en base a encuestas y distintos como números que vamos a sacar con los indicadores que vamos a tener, ¿ya? Para el logro de estos objetivos, entonces, se dispone de nueve objetivos estratégicos, que entre esos, para no nombrárselos todos, está el tema, primero, el reducir la carga sanitaria de enfermedades transmisibles y contribuir entonces a bajar el impacto social y económico. Eso tiene que ver entonces con la disminución entonces de tuberculosis, de VIH, ¿ya? Y de pobreza. Disminuir entonces la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión, infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, trastornos mentales, violencia y traumatismo que tienen que ver con accidentes, ¿ya? Reducir entonces los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad a través de desarrollo de hábitos y estilos saludables, ¿ya? O sea, ya ahora lo estamos viendo como algo positivo, estamos tratando de fomentar estilos de vida saludables y eso se ve entonces con el aumento de las personas que tengan mayores factores protectores como que coman sano, que no fuman, que no tomen alcohol, ya que asistan entonces a controles, que haya adherencia a controles y a tratamiento, y entre otras cosas. Reducir la mortalidad o morbilidad y mejorar la salud de las personas a lo largo del ciclo vital tiene que ver con los controles, por ejemplo, del adulto mayor, en donde nosotros vamos a evaluar la dependencia de él. Ya los controles, por ejemplo, del niño, en donde nosotros vamos a evaluar el desarrollo psicomotor del niño, cómo va mejorando, ¿ya? Evaluar, por ejemplo, con los controles preventivos del adulto, ver si es que, entonces, si es que se implementa esta estrategia, obviamente como prevención de patologías y detección precoz de ellas para poder hacer el tratamiento oportuno. El siguiente objetivo estratégico entonces habla sobre reducir las inequidades de la salud de la población a través de la mitigación de los efectos que producen los determinantes sociales y económicos de la salud, que como dice ahí, entonces vamos a investigar sobre cuáles son los determinantes sociales y cómo impactan estos en la salud de la población. Proteger entonces la salud de la población a través del mejoramiento de las condiciones ambientales y la inocuidad de los alimentos, fortalecer la institucionalidad del sector de salud, mejorar la calidad de atención de salud en el marco de respeto a los derechos de las personas y fortalecer entonces la respuesta adecuada del sector salud ante emergencias, desastres y epidemias. Ya esos son como los nuevos objetivos estratégicos que vamos a implementar para poder dar respuesta a los 4 anteriores que yo les había dicho. Las líneas de trabajo, chiquillos, de estos objetivos sanitarios son, primero, lo mismo que hemos hablado anteriormente, énfasis en la prevención y en la promoción. Como les dije, estamos viendo en la salud como algo positivo, ¿ya? Y la importancia es que nosotros obviamente ya no nos carguemos solamente en lo negativo que es la patología, sino que cómo prevenir esta patología, ¿ya? El cuidado del paciente, el funcionamiento en red, o sea que nosotros no nos veamos solamente como solo atención primaria y que no existe ninguna otra institución que nos pueda ayudar, sino que está la atención primaria, está la atención secundaria y está el nivel terciario de salud, ya en donde nosotros podemos derivar a los pacientes y que nos pueden ayudar a implementar distintas otras actuales finalmente, frente a las patologías, ¿ya? Reducir entonces las inequidades, sustentabilidad financiera y evaluación y planificación. Esas son entonces las líneas de trabajo de estos objetivos sanitarios. El énfasis en promoción y prevención, como les había dicho entonces, ¿qué podemos hacer entonces para poder llevar a cabo esto? Y es identificar entonces los determinantes sociales de salud que interactúan en el proceso de salud y enfermedad, mantener las diversas fuentes de información para anticipar los efectos sanitarios de los distintos eventos, o sea, generar indicadores, ¿ya? De distintos tipos no sé, de patologías, por ejemplo, la prevalencia de diabetes, la prevalencia de accidente cerebrovascular, y con eso, obteniendo esta información, podemos llevar a cabo distintas líneas como de trabajo, ¿ya? Asegurar entonces las vacunas, exámenes preventivos y entrega de alimentos, entre otros, eso va a ayudar entonces que nosotros pongamos énfasis en la promoción y la prevención.
Sobre los cuidados del paciente, entonces, primero anticiparse a la enfermedad para mantener sana a la persona. Ya para, obviamente, anticiparse a la enfermedad, está el tema de realizar los controles preventivos. ¿Ya? Nosotros hacemos entonces exámenes preventivos en donde le vamos a mandar a hacer algunos exámenes sanguíneos al paciente, vamos a hacer mediciones antropométricas, ¿cierto? Vamos a hacer quizás alguna evaluación de patologías que están asociadas a la salud mental como la depresión, y con eso vamos a detectar de forma precoz o vamos a poder hacer consejerías para poder prevenir estas patologías, ¿ya? Contar entonces con historial clínico completo, identificando diagnósticos antiguos, resultados de exámenes, alergias y entre otros. Entonces nosotros, y no sé si ustedes saben, en casi todos los SFAM a lo largo del país, en la mayoría, está implementado el sistema RAYEN, que es un sistema computacional de ficha electrónica, en donde ahí nosotros, por ejemplo, si un paciente estuvo inscrito en el SFAM de Puente Alto y llega al SFAM de Renca, por ejemplo, nosotros vamos a poder leer toda la información anterior, toda la información que nos va a poder entregar el médico que lo atendió en ese spam de Puente Alto, la enfermera, la nutricionista, y va a ser como eso obviamente va a ayudar a que nosotros podamos entregar una atención de mejor calidad. Y se activó este tema del el uso de la ficha clínica electrónica. ¿Por qué? Porque el tema de las fichas manuales obviamente hacía que se prestara para errores. ¿Ya? Asegurar entonces también la disponibilidad de los medicamentos para tratar al usuario es una de las cosas que vamos a hacer para otorgarles cuidados al paciente, ¿ya? El funcionamiento en red, chiquillos, considera entonces esencialmente un conjunto de nodos con diferentes especializaciones que colaboran para dar salud. Como les dije, está la atención primaria, ¿cierto? Que es la primera puerta de entrada en donde llega el paciente sano. Luego de eso, nosotros vamos a hacer derivaciones de acuerdo a la complejidad de su situación de salud. Entonces, obviamente, si necesita un tema de rehabilitación solamente, podemos mandarlo quizás a secundario, ya a un CRS, por ejemplo. Y si necesita quizás una resolución quirúrgica, lo vamos a mandar a terciario a hospitalización, o sea, a hospital, obviamente para que vea algún tipo de especialista y él le pueda dar una opinión para que lo puedan tratar este tipo de patología del que tenga el paciente, ¿ya? Y mantener entonces un correcto intercambio de información. Entonces, como les dije, un seguimiento del usuario. Nosotros como atención primaria tenemos el contacto directo con el hospital, por ejemplo. Ya si nosotros estamos, por ejemplo, en salud mental, nosotros vamos a tener contacto directo con el hospital y ellos con nosotros. Entonces nos van a hacer un seguimiento de este usuario. Oye, ¿cómo está el paciente? No sé, pues llegó a consultorio entonces un paciente que está hospitalizado por salud mental, y del hospital van a estar haciendo seguimiento, consultando cómo está su estado, cómo está la adherencia a los controles, ¿cierto? ¿Qué tratamiento ha seguido? Si es que le ha hecho efecto el tratamiento que ellos dejaron, por ejemplo, y que se mantiene con nosotros, ¿ya? Conocimiento entonces de la oferta y producción de los nodos de la red, y conocimiento de las reglas y protocolos de derivación. Entonces, obviamente eso nos va a ayudar a que nosotros no derivemos a un paciente como por cualquier circunstancia. Sobre reducir las inequidades, entonces, la principal estrategia es el GES, que establece entonces garantías de acceso, oportunidad y calidad del financiamiento, y el buen funcionamiento de esta estrategia obliga entonces a un registro de intercambio oportuno de información. Entonces, hay una necesidad de monitoreo y control centralizado, hay una gestión de oportunidad de garantías, ya, o sea, que las personas todas pueden acceder a estas garantías, y hay diagnósticos remotos. Ya estos diagnósticos se suben a una plataforma, y de aquí, si yo soy en estos momentos ISAPRE y después en un mes más soy FONASA igual se va a enterar de los mismos diagnósticos que están subidos a esta plataforma. ¿Ya? O sea, se comparte información. Hay sustentabilidad entonces financiera, que tiene que ver entonces con la eficiencia, que tiene que ver a su vez con la resolución de los problemas de salud de la población al más bajo costo. ¿Ya? O sea, una gestión eficiente obliga a conocer entonces la demanda, la producción y los costos de los establecimientos, y a reducir costos eliminando actividades que no aportan valor. ¿Ya? Entonces van a hacer una revisión completa de todas las actividades que se realizan en el sector, y vamos a dejar entonces de lado algunas actividades que quizás no tienen mucha asistencia, que en general no genera muchos cambios, y vamos a cambiarlas por una mejor, ¿ya? Mejorar entonces otros aspectos, como entonces la revisión de los procesos, conocimientos y uso de protocolos médicos, ¿ya? Y eso tiene que ver obviamente con la medicina basada en la evidencia, y la optimización de los exámenes y dispensación de fármacos, evitar la duplicidad, la merma, y por último entonces reducir el costo de muchos dobles o triples registros de información. Y aquí es importante, chiquillos, en este caso entonces, ver el tema de
por ejemplo, los fármacos es una de las cosas que más costo obviamente genera en la atención primaria de salud, y evitar obviamente entregar fármacos o que el paciente se vaya con más fármacos de los necesarios. ¿Ya? Muy bien, ¿correcto? ¿Ningún problema? ¿Cómo se limpia? Ya. Entonces, y sobre la evaluación y planificación, pide entonces que se midan distintos indicadores que integren información de producción sanitaria con información de costos. Entonces, ¿ya? Sobre el modelo de atención entonces familiar y comunitario, podemos decir entonces que es un conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al paciente o a la enfermedad como hechos aislados a las personas consideradas entonces en su integridad física y mental, como seres sociales pertenecientes a distintas familias y comunidades. Ya, o sea, ve a un paciente como un todo, ¿ya? Que están en permanente entonces proceso de integración y adaptación al medio ambiente físico, social y cultural. Entonces es una persona entonces que está inserta en una familia, y esta familia inserta en una comunidad, ¿cierto? Y que finalmente el estilo de vida que ellos pueden llevar, los determinantes sociales que impactan en su salud, tienen que ver entonces con el medio ambiente físico, social y cultural. Eso nosotros es lo que vamos a ver en el paciente cuando aplicamos el modelo de atención basado entonces en la familia y la comunidad. Entonces, describe las condiciones que permitan entonces satisfacer las necesidades y expectativas del usuario. Chiquillos, en un minuto se va a cortar, ¿ya? Si se corta, nos conectamos con este mismo link, ¿ya? Entonces, describe entonces las condiciones que permitan satisfacer las necesidades y expectativas del usuario respecto a mantenerse sano o saludable, ¿ya? Y mejora su estado de salud actual y en caso de enfermedad. ¿Cómo entonces? Fortaleciendo la eficiencia, efectividad y eficacia de las intervenciones, como lo habíamos conversado anteriormente, y en qué contexto entonces de políticas públicas, entonces implemento de leyes de fomento y promoción de salud de las personas y comunidades acorde al mejoramiento entonces de los determinantes sociales. ¿Ya? Las características entonces de este modelo es que uno está centrado en el usuario, sí o sí, ¿ya? Dos, entonces, que tenga énfasis en lo promocional y preventivo. Si se dan cuenta, tiene mucho que ver con lo que nos dice el objetivo sanitario. Tres, entonces, que sea integral, ¿ya? Y en este sentido, entonces, que vea, que incluye el modelo biopsicosocial, que tiene que ver que la persona, entonces, es un ser biológico, psicológico y social, ¿ya? Tiene como varios aspectos. Que garantice, entonces, la continuidad de la atención, y eso tiene que ver, obviamente, con el tema de la intersectorialidad, y que trabaje en red, ¿ya? Tanto sanitaria como social. Entonces, habíamos quedado entonces las características del modelo entonces de atención integral con énfasis familiar y comunitario, ¿ya? Entonces, las características de las que estábamos hablando ahora era primero que tenga entonces el cuidado al cuidado ambulatorio, entonces, que no tenga entonces que llegar al tiro a la persona a hospitalizarse como para, o a una atención especializada para poder dar respuesta a su enfermedad, que abre espacio entonces para la participación en salud y la intersectorialidad, que promueva entonces el mejoramiento continuo de la calidad de atención, y que en todo momento considere entonces una adecuada política de gestión de las personas que trabajan en el sector. Ya, entonces, busca entonces el desarrollo de las competencias técnicas y profesionales. Entonces, un profesional que se basa en este modelo debiese entonces desarrollar una actitud de profundo respeto por el otro, aceptar entonces al otro como un ser distinto, único y autónomo, que tenga interés entonces por la persona, su historia, sus temores y sus expectativas, que tenga compromiso por el otro como un ser social, que acepte sus necesidades de compañía y la influencia de estas redes sociales que las redes sociales tienen sobre él, el reconocimiento de las necesidades biológicas, psicológicas y sociales del otro, y que informe entonces con honestidad, siempre en sintonía con las necesidades de las personas y las familias, ¿ya? O sea, que esté centrado en el usuario, ya que nuestro principal objetivo sea la atención a este paciente. Los principios irrenunciables de este modelo, chiquillos, si ustedes se dan cuenta, está el modelo de atención en la parte del núcleo, ¿cierto? Y después vienen distintos principios, pero los irrenunciables, o sea, los que nunca, nunca, nunca pueden fallar en este modelo, es entonces que esté centrado en el usuario, que haya integralidad y continuidad de los cuidados.
Si lo vemos entonces por cada uno de ellos, que esté centrado en la persona, tiene que ver entonces que las personas vistas como un ser social, perteneciente a una familia y comunidad, en un proceso de integración y adaptación del medio físico, social, uy, se me abrieron las cosas, físico, social y cultural, ¿ya? Se debe entonces establecer un modelo de relación entre el equipo de salud y las personas, basado entonces en la corresponsabilidad, o sea, de la responsabilidad de las dos partes del cuidado de la salud, y enfatizando entonces los derechos y deberes de las personas, y entonces también considera las necesidades y expectativas de las personas y su familia de manera particular. Ya los objetivos de este principio tienen que ver entonces con establecer un trato de excelencia hacia la persona, establecer relaciones de confianza y de ayuda, facilitar el acceso de la población a la atención de salud. Ya, no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que ahora actualmente, por ejemplo, cuando hay baja adherencia, por ejemplo, a los controles preventivos que hace la gente de los spam, van a las ferias, por ejemplo. Ya se ponen en un puesto de feria y hacen controles preventivos ahí, o van a las oficinas que están cerca, o van a los jardines infantiles para vacunar, y todo eso entonces para facilitar el acceso de la atención de salud, ¿ya? Asegurar entonces el acceso a la atención de los grupos más vulnerables, ¿ya? Que tiene que ver con lo mismo. Los ejemplos entonces de conductas observables, que es, por ejemplo, primero, es que se entregue entonces a todo paciente se le entrega un carnet de vacuna, o sea, de atención, perdón. Ya este carnet de atención está el carnet del niño, que lo entrega el Chile Crece Contigo, está el carnet del adulto, o crónico, por ejemplo, también, y está el carnet del adulto mayor, ya, pero todos tienen su carnet. En algunos spam quizás tiene menos dinero, que no debiese ser, pero ahí los pacientes, por ejemplo, se compran las libretitas, pero igual tienen su carnet de atención, ¿ya? La protección de la privacidad y confidencialidad de los datos sensibles de las personas, entonces, implementar la historia clínica orientada a los problemas del paciente, ¿ya? Y adaptar la atención para que sea pertinente culturalmente. En este caso, por ejemplo, un ejemplo es el tema de que hay muchos spam que tienen todo traducido, por ejemplo, a mapudungún o también al creol, que es el tema del idioma de los haitianos, ¿ya? Explorar sistemáticamente el nivel de satisfacción de la población, ¿ya? En cuanto a la integridad de la atención, se basa entonces que es una función de todo sistema de salud e incluye la promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos, ¿ya? O sea, no es solamente basado en una sola cosa que sería solo la promoción o solamente la curación, sino que es un conjunto de funciones que tiene entonces la atención primaria de salud. Los servicios entonces entregados deben ser suficientes para responder a las necesidades biopsicosociales, espirituales y culturales del ser humano, y considera el sistema de creencias y significado de las personas que le dan a los problemas de salud y las terapias socialmente aceptables. Yo no sé si ustedes le han dado, por ejemplo, el ejemplo de qué harían si llega una paciente que es diabética y que le dice que ella le dijeron, no sé, pues, que el tecito no sé, de menta, por ejemplo, hace que le baje la glicemia, por lo tanto ella quiere dejar de tomar metformina. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo? ¿Alguien que esté ahí? ¿Chiquillos? Usted dice, profe, como, ¿qué haríamos si la persona no se quiere tomar los medicamentos? Claro, porque quiere intercambiarlo en vez de tomarse el fármaco, quiere tomarse un tecito de menta para bajar la glicemia, por ejemplo. Hoy no sé, yo creo que es difícil, yo creo que habría que tratar de Claro, explicarle nomás, pues, ya. pero no Creo sé. que primero hay que abordar como una complementariedad, porque por creencias del paciente nunca podemos negarnos derechamente a lo que él quiera, porque realmente como que tenemos que respetar su propia decisión de cuidado, pero deberíamos Aparte en este también caso tampoco sería algo que le juegue en contra, pues, no le va a hacer mal tampoco. O sea, tomarlo como Ya. complemento, Claro, no como única yo creo medida. que eso, deberíamos verlo como una complementariedad y tratar de educar al paciente en eso, decirle que está bien que tome té de menta y que le ayude, pero que no, dado su estado de salud, no es recomendable que solo sea eso. Bien, bien. Pero claro, tratarlo como un método complementario más que exclusivo. Exacto, muy bien, chiquilla, muy buena respuesta. En verdad, eso es lo que se hace. Entonces, nosotros nunca dejamos de lado las creencias del paciente, porque
esta creencia es de ellos, o sea, nosotros no se la podemos quitar. Por lo tanto, esta paciente, si es que solamente se quiere tomar laxito de menta, quizás la vamos a educar, entonces la vamos a educar sobre qué es la patología, sobre qué consecuencias trae esta patología, sobre qué significa este tratamiento farmacológico para ella y qué respuesta va a tener su cuerpo, y que si ella quiere, ningún problema, que se tome su tecito de menta, pero que se tome con los fármacos, ¿ya? Obviamente que es la idea que ella se vaya de la consulta y que se vaya sabiendo que se tiene que tomar su fármaco y su tecito de menta, ¿ya? Pero la idea es nunca dejar de lado lo que la persona cree, ¿ya? Entonces, los objetivos del principio está, primero, comprender y ampliar la mirada a las múltiples dimensiones de un problema de salud, ayudar a las personas a reconocerse como un todo, con sus propias capacidades de sanación y a través de cambios y o mejoras en todas las dimensiones de su ser, y entregar cuidados a lo largo del proceso de salud y enfermedad, desde lo preventivo hasta la rehabilitación y en todos los episodios de problemas de salud de las personas. Ya, ejemplos de conducta entonces que nosotros podemos ver es que primero se formulan diagnósticos integrales de los problemas familiares, incorporando entonces el enfoque de riesgo. Ya nosotros vamos a hacer cuidados, diagnósticos de enfermería, por ejemplo. Nosotros específicamente como enfermeros vamos a hacer entonces diagnósticos de enfermería que nos vamos a basar quizás, no sé, tenemos una persona que es diabética, que no está descompensada, pero que tiene poca red de apoyo. Entonces nuestro principal problema va a ser la red de apoyo y no la patología en sí. ¿Me entienden? Entonces, establecer un plan de intervención de los problemas priorizados de las personas y familias a cargo, que incluyen todas acciones desde lo promocional hasta el acompañamiento en la etapa terminal. Explorar las redes de apoyo social y comunitario de las personas que consultan en el sistema. Explorar las redes de apoyo social y comunitario existentes en el territorio. Identificar entonces determinantes sociales de la salud que requieran de abordaje intersectorial. Sobre la continuidad del cuidado, entonces, las personas que se atienden lo ven como, o sea, hay distintas definiciones de acuerdo como de qué punto de vista lo estamos viendo. Primero, las personas que se atienden piensan que es un grado, o sea, se dice que es un grado en que una serie de eventos de cuidado de salud son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo, ¿ya? Y los sistemas de salud, entonces, tienen distintos tipos de como características de esta continuidad de cuidado, y entre eso está primero que está la continuidad clínica, que es el grado en que el cuidado del paciente está coordinado. En la funcional, entonces, el grado en que las funciones claves de apoyo están coordinadas, y sobre lo profesional, la disposición de los equipos y coordinación del proceso del cuidado, ¿ya? Y esto tiene que ver, finalmente, es que si es que yo veo a un paciente que, por ejemplo, pueda tener un fondo de ojo alterado, que nos puede llevar a una retinopatía, por ejemplo, diabética, nosotros lo derivemos, ¿cierto? Y esa derivación va a asegurar la continuidad del cuidado del paciente. Nosotros vamos a hacer un seguimiento de este paciente, vamos a ver si es que el paciente está yendo a sus controles, y si es que no, nosotros vamos a llamarlo por teléfono, vamos a ver qué está pasando, por qué no está yendo, ¿ya? Pero en sí, la continuidad del cuidado es que nosotros detectemos algo y podamos hacer inmediatamente una derivación, ¿ya? Objetivos del principio, entonces, es reducir la fragmentación del cuidado asistencial, mejorar la accesibilidad del sistema, disminuir los costos de producción, responder mejor a las necesidades y expectativas de las personas, mejorar la aceptabilidad de los servicios y apoyar el cuidado de la salud a lo largo del ciclo vital, individual y familiar. Los ejemplos, entonces, observables que nosotros podemos ver con esto es que se realiza entonces la asignación de equipos de cabecera a las personas y planificación de la atención de la población inscrita o adscrita al establecimiento de atención de salud, que los profesionales entonces tienen una posibilidad de programar atenciones consecutivas. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que tengo un paciente que tiene un alto riesgo de caída, ¿cierto? Y estamos hablando de un examen preventivo del adulto mayor, los exámenes preventivos del adulto mayor se hacen cada un año, ¿cierto? Pero si es que yo veo que este paciente tiene muchos factores de riesgo, obviamente yo no lo voy a citar el próximo año para que llegue todo deteriorado, sino que yo lo voy a citar cada menos tiempo, para poder hacer una continuidad de su cuidado, ¿ya? Historia clínica entonces disponible para todos los profesionales que atienden a la persona, como les dije, el RAYEN, que es el sistema que se utiliza más acá en los SPAM, entonces nos da toda la información. Podemos ver entonces cuándo se atendió la última vez con médico, con enfermera, con nutricionista, con asistente social, con kinesiólogo, con todo, ¿ya? Y el equipo de cabecera entonces coordina la atención hacia los otros niveles de atención de la red asistencial y desarrolla el sistema de seguimiento clínico, ¿ya? Este equipo de cabecera, chiquillas, no sé si ustedes van al CESFAM
o conocen más o menos cómo están funcionando en estos momentos las CESFAM, siempre se separan como por sector, ¿cierto? Y en cada sector hay un equipo que está, o sea, hay una persona, por ejemplo, que está encargada del programa del niño, que va a hacer un seguimiento de todos los niños que tienen algún trastorno, por ejemplo, de desarrollo psicomotor. Y ella obviamente tiene su equipo, con quien trabaja y con quien hace el seguimiento, porque una sola persona no puede hacer todo, ¿ya? Pero de eso se trata. Y las implicancias entonces de este modelo es que va a haber un cambio organizacional del centro de salud. O sea, ya antes como era el tema de la atención biomédica y estaba solamente centrada en la enfermedad, era solamente atender al paciente que se vaya, atender al paciente que se vaya. No habían tantas normativas, no habían tantos protocolos, ¿cierto? Ahora entonces tiene que haber un cambio organizacional del centro de salud. Un análisis de intervención en familia, capacitación al personal entonces también, muy importante, cambio de actitud y expectativa de los usuarios, humanizar la medicina a nivel primario, entonces ver a una persona, como yo les he dicho todo el rato, como un ser único, que tiene distintos tipos como de ámbitos que pueden interferir en su salud, ¿ya? Y realizar cambios de los problemas presentes asociados al comportamiento y estilos de vida, considerando entonces a la familia y comunidad como un recurso fundamental para este cambio. Sobre los requerimientos del modelo, entonces, se logra la adherencia del modelo de todos los actores involucrados, asegurar la retroalimentación en sentido de acompañamiento creativo, asegurar la participación efectiva, evitando la instrumentalización, y mantener un proceso continuo de reconocimiento de brechas. ¿Ya? Y para lograr entonces el cumplimiento de estos nuevos objetivos que tienen que ver con este modelo, en el 93 está la transformación de consultorios a centros de salud. ¿Ya? En el 98 hubo una transformación entonces de estos centros de salud, que era como algo más básico, a un CESFAM, que es un centro de salud familiar. Y en el 2001 entonces se legitima entonces el modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario, para que luego, un par de años después, por ejemplo, en el 2005, nace este tema de la reforma y pone un poquito más de énfasis con el tema de atención primaria, y en el 2008 se crea el libro que es Camino al Centro de Salud Familiar, que da como todas las directrices de las etapas, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, de las etapas de cambio del centro de salud familiar. Entonces, el MinSal ha definido como los principios orientadores de las políticas públicas la equidad, la justicia social, la solidaridad, la integralidad, calidad y participación social. Para esto entonces declaró dos condiciones básicas. Primero, descentralizar los servicios de salud, que eso tiene que ver con que ya la gente no vaya solamente al hospital, sino que vaya a los spam, y dar respuesta a las personas entonces, dar a las personas oportunidad de participar entonces en su cuidado. Así que me esperan 5 segunditos, por fin. Ya, perdón, chiquillos. Entonces, sobre las etapas de transformación hacia spam, chiquillos, entonces, primero, es importante que la duración de cada etapa es variable según los equipos de salud, y cada paso por las etapas entonces genera oportunidades de aprendizaje y crisis en los equipos, ¿ya? Las etapas de transformación desde centro de salud a centro de salud familiar, está primero entonces la etapa de consultorio, que sería la inicial, la motivación y compromiso, el desarrollo, fortalecimiento y consolidación. Esas son las 5 etapas que nos llevan entonces a la transformación de CESFAM. Hay CESFAM, no sé si ustedes conocen, o creo que usted era la que trabajaba en CESFAM. Hay CESFAM que todavía están en la parte de desarrollo, hay otros que todavía están en consultorio, hay otros que están ya en consolidación, ¿cierto? Pero el tema es que la duración, como les puse aquí, cada etapa entonces es variable, de cada etapa es súper variable. Entonces, primero en la etapa de consultorio, el equipo, y ustedes, no sé si ustedes conocen el modelo de... ay, se me olvidó ahora el nombre. Ay, se me olvidó. En la etapa de precontemplativa, ¿cómo se llama? Prochaska, ahí está. ¿Conocen el modelo Prochaska?
No, profe. ¿No? Ah, pues ya, es que yo le quería dar ese ejemplo. Ya bueno, entonces el consultorio entonces está, en la etapa de consultorio el equipo no ha comenzado cambios por iniciativa propia porque ellos ni siquiera han pensado en este cambio, ya ni siquiera saben que tienen que cambiar. Para ello están haciendo las cosas bien. Ya continúan entonces desarrollando su accionar de manera tradicional, entonces enfatizando en la enfermedad y no en lo demás, no viendo al paciente entonces como un todo. Se cumple o no entonces con las metas, pero solamente es por el cumplimiento de estas orientaciones normativas, solamente porque tienen el deber de cumplir con las metas, ellos entonces cumplen con las metas. Se registra entonces la información requerida, responde de acuerdo a las ofertas que dispone, hay resistencia al cambio, o sea, la gente no quiere hacer este cambio de base spam. Y hay insatisfacción del equipo de salud y usuarios por el trabajo y sus resultados, ¿ya? Y esta resistencia al cambio, perdón, también tiene que ver con qué, con que ellos no ven ningún problema, ¿ya? Luego, en la etapa de motivación y compromiso, el equipo cuestiona su accionar y sus resultados. Si ellos dicen, pucha, no está yendo bien, los pacientes no sé, se están enfermando más, o están dejando de venir a hacer spam, entonces quizás tenemos que hacer algún cambio, ¿ya? Analizan entonces críticamente su relación con los usuarios. Se perfilan entonces liderazgos e intenciones de cambio, empiezan a analizar la relación entre oferta y demanda, inician capacitación de equipo para comprender el modelo y sus fundamentos del cambio, y planifica el cambio. Entonces, en esta etapa de motivación y compromiso, ellos ya quieren hacer un cambio de pensamiento, de modelo, de forma de atención a los usuarios. En esta etapa, entonces, están estas características, que está la reflexión, la capacitación y la participación, que nos lleva entonces a la motivación, a la sensibilización sobre las necesidades de cambio y ventajas de incorporar este modelo, y tomar la decisión de iniciar entonces el camino al cambio. Para mantener entonces la motivación y un avance sostenido, se requiere entonces en esta etapa, primero un liderazgo, ¿cierto? Y este liderazgo nos tiene que llevar a orientar y guiar el proceso, nos tiene que capacitar, tiene que haber una dirección participativa, un diagnóstico de salud y planificación al cambio, que ahora vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Primero, sobre la orientación y guía del proceso, hay un equipo gestor, que este equipo gestor son las personas que son como los secos en, el modelo de atención, en este modelo de atención, y el que nos va a enseñar qué significa este modelo y nos va a enseñar todo, ¿ya? Primero está conformado entonces por integrantes del equipo de salud de diferentes disciplinas, ya no son solamente médicos, sino que son enfermeras, también kinesiólogos, nutricionistas, matronas, ¿ya? Están capacitados entonces en el modelo de salud integral familiar y comunitario, y están comprometidos con el cambio de modelo, y permiten un trabajo efectivo. Y están al servicio de los procesos con retroalimentación de la dirección. Entonces ellos están a cargo de socializar todo este tema del modelo de atención, para que los demás colegas también encuentren un poco más de lógica al cambio y quieran y se motiven a cambiar este modelo de atención. Sobre la dirección participativa, entonces, esto quiere decir que hay un liderazgo que es flexible y es creíble, ¿ya? Coherente con el discurso, establece vínculos y gana confianza con el equipo, establece mecanismos de comunicación y toma decisiones en conjunto con el equipo, ¿ya? O sea, ellos no trabajan solos, sino que trabajan con todos. Sobre el diagnóstico de salud, chiquillos, es conveniente entonces para que el equipo evidencie su realidad sanitaria. ¿Qué es el diagnóstico de salud? El diagnóstico de salud es una metodología que utilizan los SPAM para tener más información acerca de la población que ellos están atendiendo, ¿ya? Cuáles son las falencias, porque obviamente ellos no se pueden guiar solamente como por algo que es como a nivel país, sino que se tienen que guiar por algo local. Y este diagnóstico de salud les va a dar entonces la estadística y toda la información que ellos necesitan para poder echar así como mandar un plan de atención hacia esos pacientes en específico. Y este entonces diagnóstico de salud es conveniente para que el equipo evidencie entonces su realidad sanitaria. La información obtenida sirve para construir una realidad sociosanitaria y demográfica, e identifiquen entonces las brechas de información, y se le informe a la comunidad entonces en este momento, es donde se le va a informar a la comunidad sobre los principios del modelo, y acogen entonces la sugerencia y la inquietud, qué es lo que piensa la comunidad acerca de este cambio, qué es lo que ellos proponen también como para mejorar. Sobre la planificación del cambio, entonces planifica los ámbitos de trabajo en la siguiente etapa, asigna las responsabilidades, determina metas evaluables a corto plazo, o sea, de 6 a 12 meses. Y los riesgos que hay en esta etapa. Entonces, primero es que haya un avance demasiado rápido sin reflexión, o sea, que la gente no reflexione tanto, sino que diga, ah, sí, vamos a cambiar, queremos ser un spam, pero que no entiendan el modelo, ¿ya? Que olviden a la comunidad, o sea, que no tomen en cuenta a la comunidad,
sobre sus sugerencias, sobre sus inquietudes, ya que construyan el nuevo modelo entonces sin este diagnóstico de salud local que es tan importante como para identificar cuáles son los problemas sanitarios de esa localidad. Y iniciar entonces modificaciones sin comprensión del modelo, que es lo que les estoy diciendo, que no tengan conocimiento, pero que ellos solamente quieren cambiar y que sí, vamos a cambiar, pero no tengo idea por qué. ¿Ya? Sobre la tercera etapa, que es la etapa de desarrollo en el CESPAM, el equipo entonces ha iniciado la implementación de estrategias de transformación. Analiza y cambia sus sistemas de registros, sectoriza su población y conforma los equipos de cabecera. Ha iniciado entonces nuevas formas de trabajo con la comunidad e intersector. El trabajo en equipo se fortalece y comienza a mirar entonces a la familia como una unidad de atención. ¿Ya? Aquí entonces ya hay un cambio un poquito más objetivo. Ya nosotros podemos ver muchas más cosas de este modelo en esta etapa. La etapa entonces está caracterizada por que hay una madurez organizacional y funcional, hay una incorporación o desarrollo de estrategias para implementar el modelo y está centrado en el proceso de planificación. ¿Ya? Los riesgos de este modelo, o sea, de esta etapa de desarrollo, es que piensen que el equipo debe abordar los determinantes sociales sin colaboración multisectorial, o sea, que ellos solo pueden hacerlo. O sea, yo como atención primaria, como CESFAM, puedo dar respuesta a todos los determinantes sociales. Ya no estoy viendo los otros niveles de atención. Y descuidar entonces los aspectos biológicos. Sobre el fortalecimiento, que es la cuarta etapa, ya estamos obviamente casi llegando ya a la etapa final de CESFAM. El equipo puede mostrar entonces los resultados de su proceso de cambio, la familia se ha introducido como una unidad de atención, el enfoque biopsicosocial se hace parte de un quehacer habitual, hay nuevas formas de gestión técnica, se trabaja en conjunto con las redes sectoriales y el intersector. O sea, ya estamos hablando de que tenemos otros niveles de atención que nosotros podemos, con los que nosotros nos podemos acoger para poder atender a nuestros pacientes. Ya, en la etapa de fortalecimiento entonces es primordial, basada en los principios del modelo entonces, que tiene un enfoque sistémico, que trabaja con la familia, hay continuidad de los cuidados, hay promoción y prevención, compromiso con la población, dice población, comunidad con los sujetos, como comunidad como un sujeto, un trabajo en red y está la intersectorialidad. O sea, se puede ver estos principios en esta etapa, ¿ya? Y cuando se ha logrado ver la mayor parte de estos elementos que anteriormente dije, se puede decir entonces que el centro de salud pasa a ser CESPAM, ¿ya? Aunque esté en la etapa de desarrollo. ¿Cuáles son los riesgos de esta etapa, chiquillos? Es que haya una incongruencia en la red asistencial, con la red asistencial por permanencia del modelo biomédico. O sea que nosotros podemos haber cambiado esta mentalidad, ¿cierto? Pero en otros niveles de atención no. ¿Ya? Seguir entonces siendo consideradas como un nivel de baja complejidad, y que nos vean así como huevo, que nos vean como algo muy importante en la atención del paciente. Que haya una sobrecarga del equipo de salud mental en relación a la salud mental por la cercanía de los problemas familiares, o sea, que yo atienda a tantas familias, que yo me siento pero tan comprometida con estas familias que finalmente me puede dar como síndrome de burnout, que es este síndrome que es como de cansancio finalmente, como por el trabajo, ¿ya? Que haya una sobrevaloración de las capacidades y un estancamiento del avance del modelo, ¿ya? Y por último, la etapa de consolidación, que será la última etapa, en donde los centros de salud pasan a ser CESFAM sí o sí. El equipo entonces da evidencias de una mayor madurez y creatividad. Los resultados sanitarios son evidentes, o sea, han visto muchos resultados en base a su política. Se cuenta con diagnósticos completos de las necesidades de la población. Se buscan soluciones en conjunto con la red. La comunidad participa activamente. Los usuarios tienen un rol relevante con el mejoramiento de la atención. Y hay una apropiación del enfoque sistémico por parte del equipo. ¿Ya? En esta etapa entonces, que es la de consolidación, es muy importante entonces la participación social. Acuérdense que nosotros con la participación social vamos a lograr llevar a cabo un diagnóstico de salud. ¿Ya? Entonces, en este caso, el CESFAM va a estar reconocido y validado por la red. Va a haber una continuidad entonces entre un equipo de salud y su población. Va a haber una relación de confianza, afectividad y respeto, un logro de mayor bienestar, de familias, y comunidad, una alta capacidad de cuidado, orientados entonces a resultados y utilizando evidencias disponibles. Ya en eso se va a centrar entonces esta etapa. Y los riesgos de esta etapa es que se asuma que el modelo está instaurado ya completamente y que ya no necesitan más. Ya están listos ya, no necesitan hacer nada más,
para mejorar el tema de la atención. No estar atento entonces a la imagen que proyecta el centro, mecanizar la participación de la comunidad, o sea, hacerlo como algo así como, o sea, no darle como finalmente la importancia, no educar a la población para que ellos comprendan la importancia de esta participación y menospreciar la consolidación y descuidar la percepción de los usuarios. ¿Ya? O sea, que el centro de salud es como finalmente lo que van a llevar todo y la percepción de los usuarios no importa. ¿Ya? Y por último, entonces, más allá de los avances alcanzados en la transformación del modelo, el desafío persiste. Uno de los elementos fundamentales es consolidar entonces una relación que ponga al usuario en el centro del quehacer, con respeto, empatía y compromiso entre los usuarios e integrantes del equipo de salud, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno es un pilar primordial para el cambio de cultura impulsado. Esto es como lo que finalmente yo puedo decir sobre el modelo de atención de salud. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, comprendieron bien sobre lo que es el modelo, sobre las etapas de cambio. ¿Tienen alguna duda sobre eso, chiquillos? ¿Hay alguien ahí? No, profe. Ya fue muy complicado. No hay duda, profe. ¿Está muy denso todo, chiquillos, o no? Es harta información, pero hay que leerla para estudiarla. ¿Pero se comprende por lo menos? Sí. Sí, se entiende. Sí. Sí. Ya, y en base a lo que yo les hablé, ¿cuál ustedes creen que es la etapa como más difícil para poder realizar este cambio de centro de salud al centro de salud familiar? Empezar a formar el equipo. Bien, ¿ya? Yo creo que es la de incorporar a la comunidad, porque igual hay que, por ejemplo, yo creo, no sé, que deben tomar esa información, por ejemplo, de las personas de, no sé, de la junta de vecinos, como un representante, entonces igual yo creo que eso puede ser un poco más complejo. ¿Ya? Como que la comunidad como que le toma el peso, una cosa así, ¿usted me dice? Claro, es que por ejemplo una vez nosotros tuvimos que hacer un trabajo y yo tuve que hacer, o sea, con otros compañeros tuvimos que ir a un CEFAM y tratamos de ubicar a las personas de la junta de vecinos, como a la presidenta. Entonces ella decía de que se acercaba, que había cambiado mucho el CEFAM en sí, y que ella, por ejemplo, al inicio, cuando recién, porque el alcalde era nuevo, entonces al inicio le tomaba mucho como la opinión a los vecinos, lo incorporaron harto, y ahora estaban súper de lado, de hecho tenían mucho reclamo y nadie les daba solución. Por ejemplo, si antes habían cupos de atención, ahora se los habían como limitado, eran menos, que la gente estaba bien desconforme. Entonces, a eso voy. Y yo creo que igual lograr como la empatía con, por ejemplo, en este caso con la junta de vecinos, con la población en sí, que lleguen como un acuerdo debe ser eso complicado. Claro, como reconocer como las dificultades que tiene la población, pues no solamente Sí, pasarse claro, por no solo lo que ven en sí los trabajadores en salud. Claro. Llegar como a un consenso, como si le podríamos poner un nombre. Es complicado, pues sí, pues porque ellos se centran, o sea, los centros de atención se quieren centrar más que nada en el cumplimiento de las metas, pues como para ser llamados a examen, entonces están dejando de lado, Claro. dejan de lado lo que las necesidades de la población, o sea, las necesidades que sí o sí necesita la población. Sí, eso. Bien, es difícil igual, pues chiquillos. No sé si ustedes conocen alguna realidad de su centro de salud, no sé. Las chiquillas que trabajan en CESFAM. No sé, ¿no? Chiquillos, voy a pasar la lista. Son las 15:38. Nuestra clase todavía nos queda ya. Me queda una clase donde vamos a hablar sobre el trabajo en equipo en la atención primaria. Es cortita, ¿ya? Vamos a dar un break de unos 10 minutitos como para que despejen un poquito la mente, coman algo dulce, se despierten, pero por mientras voy a pasar la lista, ¿ya? Alejandra Hinojosa.